señor Carlos Andrés Meléndez. Problema de tipo técnico. Sin embargo, ahí se encuentra el ingeniero Francisco Bravo, que nos puede... Soy el director comercial de Bayer Medical para América Latina del Norte, que incluye el mercado de Colombia. En mute, ya. Hola. Estaba en mute, ya. Personal. 1, 2, 3. Les voy a invitar a que nos presentemos. Doctor Francisco. Buenos días, mi nombre es Francisco Bravo, soy el primer suplente del representante legal de Instrumentación S.A. Bienvenido, muchas gracias. Doctora Gloria. Buenos días, Gloria Ospina, gerente de la Interventoría de la Universidad Manuela Beltrán. Gracias. Donde quiera. Buenos días, Carlos Eduardo Sánchez, de la parte administrativa y financiera de la Interventoría de la Universidad Manuela Beltrán. Bienvenido, gracias. Doctora Judy. Buenos días para todos. Judy Francisca Maya, apoderada especial de Nacional de Seguros. Gracias. Buenos días, María Cristina Niño, del Ministerio de Salud. Buenos días, Angélica Torres, abogada de la Dirección de Prestación de Servicios, Ministerio de Salud. Sí. Buenos días. ¿Me escuchan? No. Sí, ahí se escucha. Buenos días, Luisa Celi Ramos, abogada del Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual del Ministerio de Salud. Buenos días para todos. Mi nombre es Margarita Gil, subdirectora administrativa del Ministerio de Salud. Buenos días, mi nombre es Ingrid Córdoba, yo soy la coordinadora del Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual del Ministerio. Buenos días para todos, mi nombre es Esperanza Martínez y soy abogada de la Secretaría General del Ministerio. Muy bien. Y mi nombre, Gerardo Burgos, yo soy el secretario general del Ministerio de Salud y Protección Social y ordenador de gasto. Retomamos entonces la audiencia en el punto de la manifestación formal por parte de la Administración sobre la práctica de pruebas solicitada por los intervinientes en la audiencia y específicamente por parte del contratista y del garante.
Para eso entonces le voy a pedir a nuestra abogada que ha venido liderando desde la formalidad este proceso, a la doctora Luisa Celis, que leamos los apartes pertinentes del documento para la parte final, la formalidad. Entonces la manifestación estará en cabeza del ordenador de gasto. Doctora Luisa, por favor. Gracias, doctor Gerardo. Consideraciones, decreto y práctica de pruebas. Gracias. Consideraciones, decreto y práctica de pruebas del proceso sancionatorio administrativo del contrato de compraventa 163 de 2020. Objeto de pronunciamiento. Procede el despacho del señor secretario general a establecer la viabilidad de decretar o no la práctica de pruebas en aras de establecer la certeza de los hechos investigados. Premisas y fundamentos. Que el día 14 de octubre del 2020 se inició la audiencia de proceso administrativo sancionatorio a causa del posible incumplimiento del contrato de compraventa 163 de 2020, cuyo objeto es la adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19, siendo del alcance del mismo la adquisición de ventiladores para fortalecer la capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos en todo el territorio nacional, cumpliendo los presupuestos establecidos en el literal A del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Que en dicha diligencia participó el señor Francisco Javier Bravo Montenegro, obrando en su calidad de representante legal suplente de la firma contratista Instrumentación S.A., en conjunto con su apoderado, el doctor Alfredo Vázquez Villarreal. También se hizo presente su garante, de la Compañía Nacional de Seguros, a través de la apoderada doctora Judy Francisca Maya Barrera. Asimismo, la doctora Gloria Lucía Ospina Sorzano, gerente de proyecto, y el doctor Carlos Eduardo Sánchez Rivero, referente técnico, representantes de la Interventoría Universidad Manuela Beltrán, funcionarios y contratistas del Ministerio. Que en lo que atiende a los medios probatorios, el señor Francisco Javier Bravo Montenegro, obrando en su calidad de representante legal suplente de la firma contratista Instrumentación S.A., presentó en 10 folios documentos para que sean tenidos en cuenta al momento de adelantar el fallo que corresponda. En la intervención adelantada por el doctor Alfredo Vázquez Villarreal, apoderado de la firma contratista Instrumentación S.A., se solicitó la práctica de las siguientes pruebas. Número 1, testimonial. Declaración de representante de Viaire Medical, fabricante de los ventiladores, acompañado de la traducción a que haya lugar en caso en que éste aplique, con la finalidad de que rinda las explicaciones y justificaciones del caso en relación con los efectos de la pandemia en la producción y entrega de los ventiladores. Segunda prueba. Declaración de los supervisores del contrato de compraventa número 163 de 2020 para que proceda a rendir las explicaciones en relación a los antecedentes e historia de cómo se llegó a la celebración del otro sí modificatorio del plazo. Por su parte, prueba documental, presentación de comunicaciones con Viaire Medical, fabricante de los ventiladores, con su correspondiente traducción oficial. Que la apoderada del garante Compañía Nacional de Seguros, doctora Judy Francisca Maya Barrera, solicitó al despacho se decretara como tales, siendo de carácter documental, copia de la comunicación FGB mayúscula numeral 2020-0916-01 de fecha 16 de septiembre del 2020, la cual aporta en 2 folios. Y B, la certificación del valor de los saldos pendientes adeudados al contratista en virtud del contrato de compraventa número 163 de 2020. Que cumplidos los ritos de que trata el literal B del artículo 86 de la Ley 1474 del 2011, oídos el contratista y el garante, el señor ordenador del gasto suspendió la audiencia para efectos de analizar los descargos presentados y pronunciarse sobre el decreto y práctica de los medios probatorios, en ejercicio de las facultades establecidas en el literal D del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que reza: en cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. Que cumplido lo anterior, el señor ordenador del gasto reanudó la audiencia informando que bajo los postulados del debido proceso y con la finalidad de contar con elementos probatorios que permitan llegar a la certeza de los hechos y circunstancias que aquí se debaten,
para posteriormente ser analizados en la etapa de fallo, es necesario suspender nuevamente la audiencia para pronunciarse sobre el decreto y práctica de los medios probatorios, indicando que la entidad adelantará lo pertinente, programando la continuación de la misma para el día 21 de octubre del 2020 a las 10 a.m. Que mediante correo electrónico del día 20 de octubre del 2020, el apoderado de la firma contratista de Instrumentación S.A., doctor Alfredo Vázquez Villarreal, solicitó la reprogramación de la audiencia atendiendo la jornada de paro nacional programada para el 21 de octubre del 2020. Que el señor ordenador de gasto accedió a la misma, fijando como nueva fecha y hora para la continuación de las presentes diligencias el día 26 de octubre de 2020 a las 9 a.m. Reprogramación que fuera comunicada a las partes a través de los oficios 2020-427-0163-3441 del 20 de octubre del 2020 dirigido a Instrumentación S.A., y el oficio número 2020-427-0163-3511 del 20 de octubre del 2020 con destino a la Aseguradora Nacional de Seguros, Compañía de Seguros Generales. Que llegado el día y la hora y con la finalidad de resolver la solicitud elevada por los peticionarios respecto de la práctica de pruebas, la entidad procede a analizar la conducencia y pertinencia de los medios probatorios en la presente audiencia, fijando primeramente su marco normativo. El procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento del contrato de compraventa 163 de 2020 se adelanta en las condiciones previstas en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el procedimiento establecido en el Manual de Contratación del Ministerio de Salud y Protección Social, adoptado por la Resolución 5714 de 2018, modificada por la Resolución 1256 del 28 de julio del 2020. Vigente tanto al momento de la ejecución del contrato como al momento en que se inició el procedimiento administrativo, así como también deberán entenderse aquellas normas que por remisión o suplencia deban ser consideradas en esta actuación. Consideraciones del Ministerio. Para abordar la solicitud de pruebas anunciada, es necesario verificar si éstas cumplen los presupuestos procesales para su decreto y ordenar su correspondiente práctica. La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece en su artículo 47, procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por las leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta parte primera del Código. Los preceptos de este Código aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes. Adelantando la remisión normativa correspondiente, establece el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo lo siguiente. Artículo 40. Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo, se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no procede recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación antes de que se dicte una decisión de fondo. Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrá por cuenta de quien las pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales. Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil. A su turno, los artículos 165, 168 y 169 del Código General del Proceso indican: artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, indicios, informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. Artículo 169. Prueba de oficio y a petición de parte. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos, será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes. Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que impliquen su práctica serán de cargo de las partes por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas. Encontrando así que las presentes diligencias cumplen con los presupuestos allí establecidos para ser sujeto del análisis del decreto o rechazo de los medios probatorios solicitados por las partes.
Ahora bien, en aras de establecer o no la certeza de los hechos y circunstancias que aquí se debaten, resulta indispensable establecer qué se entiende por la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba. Con el fin de establecer la viabilidad o no de decretarla en la presente etapa del proceso sancionatorio, frente a este particular es necesario traer a colación la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, consejero ponente Carlos Alberto Zambrano Cabrera, del 6 de abril de 2017, bajo radicado 05001-23-31, 000-2013-0001-01 53741, el cual indicó: la conducencia se refiere a la aptitud legal o jurídica de la prueba para convencer al juez sobre el hecho a que se refiere. La pertinencia trata de la importancia y relación con los hechos que se pretende demostrar o desvirtuar. La utilidad consiste en la necesidad de que la prueba sirva para lograr obtener la convicción del juez respecto de los hechos que interesan al proceso. En desarrollo doctrinal, el tratadista Grisales Cardona afirma sobre la conducencia y la utilidad. La conducencia consiste en la relación directa de la prueba con los hechos. Si estos no se presentan, no hay lugar a decretar la prueba, en aras de garantizar otros derechos fundamentales propios del derecho procesal, como la economía procesal, principio en el cual el juez solo debe decretar aquellas pruebas que reúnan las condiciones de pertinencia y conducencia. El evitar la dilación injustificada del proceso es un deber del juez, y no cumplirlo puede generarle consecuencias disciplinarias. En términos generales, se puede decir que la prueba es inútil cuando sobra, por no ser idónea, no en sí misma, sino con relación a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya que éste solo puede recaudar las pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo. Si nos valiéramos de una metáfora, podría decirse que el proceso debe consumir las pruebas que le sean absolutamente necesarias para pronunciar el fallo y que no puede darse el lujo de recaudar pruebas que sobren, superfluas, redundantes o corroborantes cuando esto no sea absolutamente necesario. Y el doctrinante Cañón Ramírez enseña que la pertinencia probatoria consiste en la relación lógica o jurídica entre el medio de prueba y el hecho materia de la prueba. El medio de prueba debe tener una relación directa con el hecho objeto de la investigación o del litigio. En suma, la pertinencia es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los que son tema de esa prueba dentro del proceso. O sea, la relación fáctica entre el hecho que se intenta demostrar y el tema que es propio del proceso. En virtud de lo anterior, se debe entender la conducencia como la aptitud que tiene el medio de prueba invocado, sea este confesión, testimonio, peritación, inspección o visita especial, y los documentos, para demostrar un hecho en el proceso en el empleo de ese mismo medio. En relación a la pertinencia, bien podría afirmarse que es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso, siendo aquella prueba que busca demostrar un hecho ajeno al objeto del proceso de investigación de que se trate. Por último, se entenderá como superfluas o inútiles aquellas pruebas que se hacen innecesarias en virtud de haberse practicado dentro del proceso suficientes pruebas que dan certeza sobre un hecho en materia de investigación. Es procedente entonces pronunciarnos sobre el decreto y el rechazo de las pruebas. En consonancia al anotado, en presencia de esta audiencia se ordenará y negará la práctica de las siguientes pruebas. Pruebas que se rechazan. Declaración de los supervisores del contrato de compraventa 163 de 2020 para que procedan a rendir explicaciones en relación a los antecedentes e historia de cómo se llegó a la celebración del otro sí modificatorio del plazo. En consonancia con lo anotado y revisada la solicitud del decreto y práctica de la prueba en mención, se observa que la misma se presentó con oportunidad, tal como lo establece el artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Es un medio de prueba plausible al estar enlistado en el artículo 166 del Código General del Proceso, 165 del Código General del Proceso. Sin embargo, resulta ser inconducente y superfluo para el fin querido, dando lugar al despacho para rechazarlo. Esto atendiendo a que para la fecha de la celebración del otro sí modificatorio del plazo, ocurrida el 28 de agosto de 2020, la supervisión ya no contaba con el control y vigilancia, pues a través del otro sí modificatorio celebrado entre el Ministerio y el contratista Instrumentación S.A. del 24 de agosto de 2020, se dio paso a la interventoría del contrato 163. En cumplimiento de las estipulaciones pactadas, en el contrato de prestación de servicio 9677 MEC COVID-19 595-2020, celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, quien actúa a través de Fidus Predisora S.A. en calidad de vocera y administradora, y la Universidad Manuela Beltrán, UMB.
cuyo objeto es la prestación de servicios para realizar actividades técnicas, económicas y científicas en la fase de selección y evaluación de las ofertas que se reciban, para la contratación de la provisión de bienes y servicios requeridos para contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos derivados de la pandemia COVID-19, para el fortalecimiento del sistema de salud, así como la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal de los contratos que se suscribían para ese efecto. Y su otro sí número 1, procediendo a modificar la cláusula 15ª del contrato de compraventa 163 de 2020, tal como se anunció en el hecho 2.38 de la citación, manifestación que además se encuentra acompañada con el correspondiente anexo del numeral 4, literal A, documentos contractuales. De otro lado, observa este despacho que las declaraciones contenidas en el otro sí modificatorio del plazo, al ser analizadas en su integridad, dan cuenta, sin lugar a dubitaciones, de una sola interpretación, que no requiere de otro medio de prueba para lograr identificar lo querido por las partes en el momento de su celebración, siendo la prueba documental suficiente en sí misma. Por tanto, se estima que no resulta necesario o es requerido otro medio probatorio. Por el contrario, admitir la práctica de esta prueba sería tanto como desconocer el principio de economía procesal propio de las actuaciones administrativas y validar una dilación injustificada de las presentes diligencias. Así las cosas, se negará la práctica de la prueba solicitada. Pasando a las pruebas que se decretan. En consecuencia, por su conducencia, pertinencia y utilidad, se dispondrá a decretar y ordenar la práctica de las siguientes pruebas solicitadas. Consideración previa. Téngase como prueba la documental aportada como soportes de la presente actuación en la situación conforme lo establece el literal A del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la cual no ha sido tachada de falsa por ninguna de las partes, siendo reconocida por estas, bajo el valor legal que les corresponde. Pruebas a considerar por parte del representante legal y apoderado de instrumentación. Documental aportada. Téngase como prueba la documental aportada en la diligencia de descargos previamente anunciada bajo el valor legal que le corresponde. Segundo, téngase como prueba documental la anunciada previamente bajo el valor legal que le corresponde, que aportará el apoderado de instrumentación S.A. o su representante en esta audiencia de instrumentación con la traducción oficial respectiva, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 251 del Código General del Proceso, la circular externa 17 del 11 de febrero de 2015 de Colombia Compra Eficiente y las normas establecidas para el efecto en relación a las calidades del traductor oficial que avalará estos documentos. Prueba testimonial. Recibas en diligencia la declaración de la persona que indicará el representante de instrumentación para que rinda testimonio en la presente audiencia de todo lo que le conste sobre los hechos materia de investigación. Téngase como tal al representante de Viaria Médica, al fabricante de los ventiladores. Prueba que se practicará en esta misma audiencia a través de intérprete o traductor si así se requiere, para cual, en caso de que se requiera, se establecerán las normas establecidas en el artículo 181 del Código General del Proceso y para la prueba las propias del 220, 221 y 224 del mismo Código General. Por parte de la apoderada de la aseguradora, documental aportada. Téngase como prueba la documental aportada en la diligencia de descargos anunciada previamente bajo el valor legal que le corresponde. Documental solicitada. Solicítese la información que a continuación se relaciona. Ofíciese a la Interventoría Universidad Manuela Beltrán para que proceda a emitir una certificación del valor de los saldos pendientes adeudados al contratista Instrumentación S.A. en virtud del contrato de compraventa 163 de 2020. No siendo más, en mérito del expuesto, el ordenador del gasto del Ministerio de Salud y Protección Social resuelve. Bien. Segundo, decretar y ordenar la práctica de las pruebas señaladas previamente, las cuales se adelantarán durante la continuación de la audiencia. Tercero, el presente acto se entiende notificado en audiencia y contra el mismo no procede recurso alguno conforme a lo establecido en el artículo 40 del Código Contencioso del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Notifíquese y cúmplase, dada en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a los 26 días del mes de octubre de 2020, firmado Gerardo Lubín Burgos Bernal, ordenador del gasto. Leído entonces el documento, el acto administrativo que formaliza la decisión sobre la solicitud expresada en la audiencia en materia de práctica de pruebas, entonces vamos, como lo señala el acto administrativo leído,
a el trámite correspondiente en relación con las mismas. No sin antes darle la bienvenida a dos personas que se unen a esta audiencia, al doctor Alfredo Vázquez. Doctor Alfredo, buenos días. Buenos días, doctor Burgos. Buenos días a todo el mundo. Hubo problemas técnicos en mi acceso, entonces me perdí de lo que entiendo que fue buena parte de la motivación de la parte resolutiva, pero he oído la totalidad de la parte resolutiva y como contra este momento de la providencia no procede recurso, les ruego seguir y ahí va. Muchas gracias. Doctor Luis Fernando Correa, buenos días. Buenos días, doctor Burgo, a todos los presentes en la audiencia, aquí estoy pendiente. El doctor Luis Fernando Correa es nuestro jefe de la Oficina de Urgencias, Emergencias, Desastres y Gestión Territorial y es el director encargado de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria en Salud del Ministerio de Salud. Muy bien, vamos entonces a la formalización del trámite mismo de pruebas. Entonces, iniciamos con las pruebas documentales, para lo cual entonces le solicito a el contratista que si tiene los documentos para aportar, este es el momento para hacerlo. Gracias, doctor. Los documentos constan ya en el expediente en su gran parte. Tengo, el señor Francisco Bravo tiene en este acto unos documentos complementarios que quisiera presentar si no han sido presentados todavía. Muy bien, este es el momento para hacerlo, entonces, doctor Francisco con la doctora Luisa Celi. Quisiéramos pedirle al apoderado que nos explique si es la totalidad de la documentación que desean hacer valer como prueba. En tanto, en la primera parte de la audiencia se indicó que tenían documentos en idioma inglés que iban a ser debidamente aportados en español. En los documentos que aportan no vemos los documentos originales en inglés, sino unos documentos que se encuentran solamente en idioma español. Entonces, ¿van a aportar algo diferente? Tiene el micrófono apagado. Lo que estamos aportando en este momento
es la versión en español para reconocimiento del testigo. Los documentos originales estaban ya en el expediente y podremos ofrecer la traducción oficial en el momento que se disponga.
Muy bien. Revisados los documentos que aporta en este momento de la audiencia la compañía contratista, pregunto a la doctora Luisa Celi si hay alguna observación que compartir a quienes asistimos a la misma. Gracias, doctor Gerardo. En uso del derecho a la palabra que me ha sido inferido, se observa que dentro de la documental aportada a través del doctor Francisco Bravo, representante legal de la firma Instrumentación, obran un documento como en 3 momentos como para hacer la descripción. En un primer momento, del folio 1 al 14, tenemos un escrito de consideraciones por parte del doctor Alfredo Vázquez y a este le acompañan unos anexos, un documento emitido por el doctor Francisco Javier Bravo del 21 de agosto del 2020, que se encuentra en idioma español. Tenemos también otro documento que es del 8 de junio del 2020, emitido por el doctor Lucio A. Blanco, director América Latina Norte, del cual, doctor Alfredo, usted dice que dentro de la diligencia de testimonio solicitará el reconocimiento del documento. ¿Doctor? Sí, efectivamente. Perfecto. Listo, eso era para precisar. Luego nos acompaña un documento del 9 de junio del doctor Francisco Bravo, en la cual también se encuentra en idioma español. Ahora pasamos a referirnos al último de los documentos. Conforme se adelantó en el decreto de la práctica de la traducción de los documentos solicitada en la audiencia del 14 de octubre, se había manifestado que los mismos debían cumplir los requisitos de la traducción oficial de la que nos habla el artículo 251 del Código General del Proceso y las normas ya previamente citadas. Sería este momento para preguntarle, doctor Alfredo, atendiendo a que el documento pues no viene con esas calidades o no el que nos entregan acá en este momento, es decir, si bien es cierto está traducido al español y nosotros en el expediente, como usted bien lo afirmó, contamos con su versión en inglés, pues no sería un documento para poder considerar atendiendo a que le falta pues la legalidad para que tenga el valor probatorio correspondiente en el proceso. Pasamos a preguntarle, doctor, y en aras de poder darle una agilidad al proceso sancionatorio, si usted considera todavía pertinente la práctica de la prueba, es decir, el aportar el documento con la correspondiente traducción oficial, o si usted podría abordar de alguna forma los hechos que pretende probar a través de esta traducción con la práctica del testimonio del doctor Lucio Blanco. Esto atendiendo a que los mismos, a pesar de que el documento es emitido, el que nos pretende llegar por Carlos Misiara, BPM América Latina vía Aire Medical, consideramos que al ser personas de la misma empresa, tal vez podrían aportar en lo que usted quisiera probar en esta prueba. Esto porque pues con los documentos que usted nos presenta sin la formalidad de la traducción, pues no podríamos darla como tal. Doctor Alfredo, lo escuchamos. Gracias, doctora. Efectivamente, está presente para rendir su declaración el señor Blanco, autor del documento que usted menciona, cuyo original recibido por la empresa está ya aportado al expediente. En cuanto al contenido, como usted bien anota, la declaración del señor Blanco constituirá plena prueba de la posición de la empresa, por lo cual estoy de acuerdo en que la forma oportuna de producir esta información para el caso deberá venir del mismo señor Blanco en su declaración. Perfecto, doctor. Para precisar una cosa, como le venía diciendo, pues ya el despacho ha decretado la práctica de una prueba por usted solicitada en relación al aportar el día de hoy unos documentos traducidos al español con el cumplimiento de la traducción oficial. La pregunta que yo quisiera hacerle, en la medida en que el único documento que ameritaría, como ya expliqué, la traducción es uno emitido el 8 de junio del 2020, es lo siguiente, 2 situaciones puntuales. ¿Usted considera, atendiendo a que el documento no viene con la formalidad legal de la traducción oficial que se requiere en esta instancia, usted podría usted podría a través de su testimonio
considerar si estos hechos pueden ser analizados en la prueba de declaración que se va a surtir en este momento, y en ese orden de ideas, pues usted ya no se practicaría la prueba de presentar este documento con la traducción oficial. ¿O cuál sería su consideración frente al tema? Porque en realidad nosotros no podríamos tener como tal este documento sin la traducción oficial. Por eso le paso a preguntar si sigue siendo todavía para ustedes necesaria la práctica de aportar este documento traducido con las condiciones consideradas ya previamente. Gracias, doctora. Sí, aportaremos la traducción oficial. Está, de hecho, ya practicada por traductora oficial. Sin embargo, como usted bien anota, lo que esa comunicación probaría debe resultar probado de la contestación a la correspondiente pregunta por parte del firmante de la comunicación que aparece hoy como testigo. Eso dejará plenamente probado el contenido de ese documento. Doctor Alfredo. Permítame, doctor Alfredo, creo para poder entendernos y tomar una decisión al respecto. Si hay una insistencia de parte de el contratista y usted como apoderado del contratista de presentar prueba documental, la misma debe ser traducida para poderla considerar como tal. La opción que para poder darle agilidad, para ser eficiente administrativamente esta audiencia, es que usted pregunte por el contenido de lo que está en el documento escrito al testigo que usted trae a esta audiencia. Con eso podríamos obviar la presentación del documento traducido con las formalidades y las legalidades del caso. Esa es la invitación que estamos haciendo, porque si hay una insistencia de presentarlo, de presentar el documento de forma escrita, traducida con las formalidades y legalidades surtidas, tendríamos que suspender la audiencia solo para esos efectos, abrirla en otro momento solo para recibir el documento, cerrar la audiencia y seguramente esto nos va a llevar momentos adicionales que pudiésemos simplificar. ¿Soy claro, doctor Alfredo? Absolutamente claro, doctor, y estoy de acuerdo con la solución. Yo llevaré el contenido de esa carta a la consideración del testigo y esos hechos deberán entonces quedar incorporados al expediente a través del testimonio, lo que haría inútil y repetitiva el documento escrito y su traducción. Muy bien, muchas gracias. Entonces, gracias. Doctora Luisa, ¿algo más? No, doctor, entonces ya sería seguir con el orden del día en relación a la práctica del testimonio. Bien, voy a pedir entonces, hay una prueba documental que debe ser entregada por la administración al garante, entonces para que surtamos este momento con la formalidad del caso, para que el garante reciba de la administración el documento correspondiente. Sí, doctor. Entonces, como establece el orden del día, hemos ya solicitado oficial a la Universidad Manuela Beltrán para que proceda a llegar el documento de saldos a favor del contrato, oportunidad que se dará luego de surtida esta etapa de decreto y práctica de pruebas. Muy bien. Muchas gracias. Dicho esto, entonces vamos a la prueba testimonial. Doctor Alfredo, tiene usted el uso de la palabra para presentar su testigo. Ruego el favor que, por la importancia que tiene la formalidad, el detalle de la presentación de su testigo quede claramente expresado en este momento de la audiencia para poder consignarlo en los documentos que harán parte de la misma. Muy amable, doctor. Llamamos entonces a declarar al señor Lu Blanco
funcionario de Bayer Medical, perfectamente conocedor de la situación de que tratamos, como ha sido por razón de su cargo, el más alto nivel ejecutivo de la empresa proveedora de los bienes que vendió y no entregó en parte instrumentación. Le solicitaría al señor Blanco entonces, previo el juramento, que el despacho disponga darnos sus pormenores de ley. Muy bien. Muchas gracias, doctor Vázquez. Entonces, para el testigo, el señor Lu Blanco, debo señalar que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 220 del Código General del Proceso, la solicitud expresa es que se rinda el juramento de decir lo que conozca o le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento, sea esta la oportunidad para advertirle sobre la responsabilidad penal sobre el falso testimonio, conforme al artículo 442 del Código Penal y el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia. Dicho esto, entonces, formalmente doy posesión al testigo, doctor Vázquez, para que usted proceda con los cuestionamientos del caso. Le agradezco mucho, doctor. Buenos días, señor Blanco. Sírvase usted decir su nombre completo, dirección, profesión, oficio, nacionalidad, ocupación y si tiene usted razón o motivo para saber a qué se refiere esta diligencia. Disculpe, doctor Alfredo, qué pena interrumpirla. Tal cual como indicó el doctor Gerardo Burgos, en atención a que el rito del juramento debe manifestarse expresamente por el testigo, necesitamos que nos indique si jura prestar la prueba en debida forma. Buenos días otra vez a todos. Doctor Vargas, lo que me están preguntando es mi información de quién yo soy y dónde está la compañía basada. Doctor Lu, Sí. Señor Lu, primero hay una formalidad que debemos surtir y es que en el marco de la normatividad aplicable para este tipo de intervenciones, usted debe aceptar o no ser testigo. La pregunta es, bajo las normas que yo he señalado, ¿acepta usted ser testigo en este proceso? Sí, hasta lo que entiendo, doctor, sí. Perfecto, muy bien. Dicho esto, entonces ya pasamos a las formalidades de su identificación para poder conocer en detalle quién es usted y la pertinencia de la información suya en relación con lo que nos invita en esta audiencia. Ok. Entonces, creo que me pidieron mi nombre formal y pidieron la dirección de la compañía y creo que se me olvidó algo de ella, así que por favor me pueden indicar de nuevo, pero puedo empezar con eso si quieren. Su profesión, el cargo que ocupa y todos los detalles que usted pueda compartirnos en relación con la actividad que usted funge en relación con la compañía Vía Aire. Perfecto, entendido. Mi nombre es Lucio Adolfo Blanco. Mi profesión ha sido en el área comercial de negocios internacionales por más de 25 años. En este momento, debajo de mi cargo, en Bayer Medical, donde trabajo, estoy a cargo de América Latina del Norte, que incluye el mercado de Colombia. La compañía Bayer Medical está basada, las oficinas principales, en 26125 North Riverwoods Boulevard, en Metawa, Illinois,
Estados Unidos, 60045. Si quieren, entonces, les puedo presentar con lo que yo vine preparado para hablarles hoy de la situación de este contrato y de los ventiladores de vela para el mercado colombiano. Sí, señor Blanco. La mecánica o el procedimiento es que frente a las preguntas que haga formalmente el doctor Vázquez, como apoderado de la compañía contratista, en este caso Instrumentación S.A., ante esos cuestionamientos que le haga a usted o le presente a usted, usted responde a cada uno de ellos. Esa es la forma para poder cumplir con este ritual. Ok. Gracias. Señor Blanco, ¿está usted familiarizado con una relación contractual mediante la cual Instrumentación S.A. para vender 1000 ventiladores Vela al Ministerio de Salud para atender la pandemia de COVID-19 requirió de Bayaire la confirmación de que estaba en posibilidad de efectuar este despacho, acordaron los precios y siguió adelante el trámite con aceptación de Bayaire del compromiso de entrega de los bienes vendidos? Te diría que hasta cierto punto sí. ¿Qué quiere decir hasta cierto punto? La última frase de los compromisos exactos, yo te diría que estoy al tanto del contrato de que hubo, así que básicamente sí. Muchas gracias. Cuénteme una cosa. Partiendo de que hubo esa confirmación, ¿es cierto que se obligaron a entregar 1000 ventiladores y para qué fecha se previó ese compromiso de entrega? Sí, se hizo, ese fue el goal de nosotros de llegar a esos 1000 ventiladores antes de los finales de agosto. Doctor Vázquez, Sí, señor. doctor Lu, les solicitaría si pueden ustedes encender sus cámaras para poder ver la imagen. Es muy útil para esta audiencia que de esa manera procedamos. Ok. Bueno, gracias. ¿Qué pasó con esa entrega en el primer momento? ¿Recibió oportunamente el anticipo el vendedor Bayaire de manos de su representante en Colombia en esta negociación, como fue Instrumentación S.A.? Repite la pregunta, doctor, por favor. ¿Recibió oportunamente el pago del anticipo que obligaba a Bayaire a efectuar el despacho de lo vendido? Sí, un anticipo se recibió. ¿El anticipo justo o quizás algo mayor para tratar de buscar el mayor respaldo posible en esa entrega? Entendiendo bien, Instrumentación pasó un anticipo a Bayer, un monto que no fue por el total completo de los 1000 ventiladores. ¿Pero era más alto que el 50% acostumbrado? Más alto que el 50%, sí. Gracias. Bueno, el 8 de junio, en una comunicación que obra en el expediente y cuya traducción no oficial está a su disposición en manos de nuestro funcionario Francisco Bravo, si usted requiere mirarla, la sociedad que usted representó anunció
que a pesar de que el 5 de mayo había hecho constar la posibilidad de entregar 150 ventiladores el 15 de junio, 400 el 15 de julio y 450 el 15 de agosto, podría despachar únicamente en junio 30 ventiladores, en julio 50 y en agosto 50. O sea, un total de 130 de los 1.000 contratados. Sírvase explicar si puede la razón, la veracidad de esto y la razón que tuvo Bayer para hacer tal anuncio. Sí, es correcto lo que usted está diciendo y hay varias cosas que pasaron durante ese tiempo y entonces básicamente, doctor, ¿ahora es el momento que puedo hablar de eso o eso viene después? No, señor, por mí, si el despacho lo considera, es el momento porque es la base de la historia. Perfecto. Entonces, llegando a esos puntos, a los principios, revisando cómo fue los trámites que vimos nosotros y vivimos en Bayer. A los principios de abril, Instrumentación entregó a Bayer un orden de compra que incluía 2.000 ventiladores Vela. Durante este proceso de producción y desde los principios de abril, Bayer confirmó que este orden específico de los 1.000 ventiladores Vela se estableció una prioridad dentro de Bayer en el sistema de operaciones y planificación y dentro de la manufactura de la planta de Palm Springs, California, donde los ventiladores Vela se producen. Desde ese momento y hasta hoy mismo, Bayer ha mantenido comunicación constante con Instrumentación, con el estatus de producción y embarques de estos ventiladores, en donde también Bayer fue entregando calendarios con fechas estimadas de la disponibilidad de los ventiladores. Es importante informar que Bayer Medical también coloca ventiladores Velas en varios mercados internacionales a través de un canal de distribución global que incluye mercados en Asia, Europa y Estados Unidos. Entre los 3 mercados mencionados fueron afectados por el pandémico anteriormente que Colombia, y en esos momentos Bayer Medical ya había realizado demanda por ventiladores Velas. Es decir, Colombia no fue el único país que tuvo demanda para los ventiladores Vela. Cuando el pandémico entró y se estableció en América Latina, Bayer Medical recibió varios órdenes de compra para varios países de esta región geográfica, incluyendo la orden de compra para los 1.000 velas para Colombia. En ese momento, Bayer Medical creó la prioridad más alta para Colombia de los ventiladores Vela en la planta de Palm Springs. Pero el pandémico de COVID-19 afectó el proceso de producción y las fechas de entrega que habíamos estimado. Particularmente el COVID-19 afectó la planta de Bayer Medical en Palm Springs, en donde empleados de departamentos específicos de fabricación fueron afectados por el virus, causando paros temporales de la manufactura de los ventiladores Velas. También el COVID entregó las entregas a nuestra fábrica de los componentes claves de nuestros suplidores globales para la construcción del ventilador Vela. La gran mayoría de estas compañías tuvieron impacto derivado por el pandémico. Y también el COVID-19 tuvo efectos similares de retrasos dentro de las compañías logísticas y de transporte que ya ofrecían opciones limitadas y muy reducidas en términos de los números de embarques disponibles. Estas son las razones principales que nos afectó en Bayer Medical la producción de los ventiladores Vela. Si quieres, yo paro ahí, tengo más información, pero creo que es el momento de parar y puedo compartir más, depende de las preguntas que vengan ahora, doctor. Muy amable. En este escenario, ¿sabe usted, le consta, si Bayer hizo varias propuestas para tratar de morigerar las inevitables demoras a que usted se ha referido? Algunas de ellas modificando los cronogramas
varias veces hasta que en el 26 de junio y con una alteración de 7 de julio presentó el plan de entregas para 30 aparatos en junio, 100 en julio, 325 en agosto, 545 en septiembre y 50 de octubre, pero todo ello sujeto a la posibilidad de modificar los modelos vendidos para que no fueran todos Vela, sino unas alternativas como el LTV 2200, etcétera. ¿Qué le consta a usted de todo este proceso? Eso es correcto lo que usted está diciendo. Déjeme darle más detalles. Bayer Medical fue comunicando la situación actual a instrumentación y Bayer Medical pudo seguir avanzando con la producción debajo de estas condiciones que he mencionado durante el pandémico, pero resultando atrasados basados en las fechas estimadas originalmente. Bayer Medical invirtió en recursos y equipos adicionales para acelerar producción de los ventiladores Vela, incurriendo costos y gastos sustanciales. A los principios de agosto, Bayer realizó y comunicó que hasta contando con una producción masiva de ventiladores Vela en el mes de agosto, solamente íbamos a llegar a 630 ventiladores Vela para el fin de agosto. En ventiladores IX5 estaban disponibles para embarcar inmediato antes del fin de agosto y para asistir con la necesidad humanitaria en Colombia. Bayer Medical comunicó que dentro del plan de producción, específicamente para completar 1,000 ventiladores Vela, la producción iba a correr dentro de los meses de septiembre y octubre. Se comunicó que en septiembre se producían 170 velas, de la cual 130 se fabricaron y empezaron a embarcar en instrumentación la primera semana de septiembre. Bayer Medical actualmente cuenta con los ventiladores configurados para Colombia en su inventario. Yo creo que paro ahí, doctor. Muy amable. Finalmente, ¿cuántos ventiladores se entregaron y cuándo? El dato que yo tengo ahora es 644 ventiladores se le entregaron al ministerio por parte de instrumentación. Muy amable. ¿Y cuándo usted tiene una idea de la época de entrega de estos 644? Ese cronograma se ha estado compartiendo y los números que ustedes le han entregado, espero que den ese número, 644. La mayoría de ellos sí fue, la gran mayoría, en el mes de octubre, que pasamos más de 513 aprox ventiladores. Perdón, octubre no. Perdón, en agosto. En agosto se entregaron más de 500 ventiladores, 510 aprox, algo así, un poco más. Sí, señor, para una entrega total de 644 que se pudieron nacionalizar al cierre del mes de agosto. Gracias. Bueno, ¿qué explicación puede dar usted con información concreta sobre las características de la pandemia? ¿Qué más mercado les afectó? ¿Cómo ha sido su situación general con sus demás clientes o usuarios finales? ¿Cómo se pudo haber afectado el suministro de partes y piezas, el transporte aéreo, etcétera, etcétera? ¿Cómo ve usted este mercado? Bueno, creo que ya di los puntos principales hace un momento, ¿no? De cómo nos afectó exactamente, y los 3 puntos más grandes que nosotros sufrimos, y no solamente fue en Colombia, pero fue global, fue en los empleados de la planta de Palm Springs, donde tuvimos impactos que se tuvo que parar producción, porque cuando un empleado se contaminaba, tenía que cerrar esa sección de la planta por un periodo de tiempo. Eso fue un efecto grande. El segundo, la implicación más grande que tuvimos fueron de los componentes. Componentes claves para la producción de los ventiladores no estaban llegando a tiempo y no podían entrar a la planta para mantener la programación y el calendario como estaba.
por las mismas razones del COVID, ellos sufriendo y parando y atrasando el proceso. Y en tercero, el pandémico, como ustedes saben, paró la economía global y eso afectó de una manera masiva la logística de transportistas del mundo. Y eso paró también, no solamente por no tener esos servicios disponibles, pero no tener también ellos afectados por el COVID y afectó también la situación. Con toda la planificación que se empezó a hacer desde los principios del año, empezamos a sufrir y muchas de estas cosas no se podía pensar que esto iba a empezar a pasar cuando se empezaron a contratar en abril el contrato de Colombia. Muchas gracias. Cuénteme una cosa. ¿Cuánto tiempo ha desempeñado usted este nivel de funciones con Bayer? Con Bayer yo he estado en la compañía por 32 años. Ah, caray. Gracias. Y cuénteme una cosa. Con esa experiencia vasta, ¿usted podría decir que hubo algo que razonablemente podría haber hecho instrumentación de una manera distinta a como lo vino haciendo durante los últimos 7 meses para solventar esta situación y lograr poner a disposición del Ministerio más aparatos de los que efectivamente pudo poner? ¿Hay esfuerzos por hacer? ¿Hay crítica por negligencia, desatención, falta de interés? Bayer Medical mantiene una relación comercial con instrumentación para la distribución de ciertos ventiladores y las dos compañías trabajan muy cercanas con interacción profunda, es decir, que no solamente la parte comercial, pero en el área de operaciones, las áreas de logística, la parte clínica y entrenamiento trabajamos muy cerca. En particular, comunicación diaria y fluida durante este tiempo se ha mantenido entre el doctor Francisco Bravo, de instrumentación, y su servidor. Y la respuesta es no. Yo no sé qué más podríamos haber estado haciendo entre las compañías y para mejorar la situación que tuvimos. Le agradezco mucho. No tengo más preguntas. Gracias, doctor Burgos. Muchas gracias, doctor Alfredo, a usted, al señor Blanco, por las formalidades, por el rito mismo de la formalidad legal. Debo preguntarle, y para que, por favor, señor Blanco, usted visualmente nos muestre algún documento que identifique su condición de persona que labora con Bayer, un carné o algún otro documento para que visualmente quede registrado visualmente en la grabación de la audiencia. Algo visual. Una identificación. Como una tarjeta de negocio, usted dice. Perfecto, pero que dé cuenta que usted trabaja con Bayer. Ok. ¿El acceso? Sí. Si tiene un ID de la empresa, si tiene, no sé, algún documento que formalmente nos permita esa identificación. Sí, dame un momento, por favor, y déjame ver si encuentro el ID. Y perdón, pero yo no estoy basado en Metowa, pero tengo un ID y creo que lo voy a poder encontrar en unos momentos nada más. Un momentico, sí, por favor. En el entretanto, le voy a pedir a los miembros del ministerio que si tienen alguna pregunta para el señor Blanco, precisemos, recojámosla por intermedio de la doctora Luisa Celi. No sé si eso se puede ver bien, perdón doctor de interrumpir, ahí está mi identificación de Bayer, esta es aquí. Subirlo, perfecto. ¿Está bien ahí? Sí, se lee Belle Aire, Lucio Blanco y está su imagen, perfecto. Tiene... Sí, está en mi tarjeta de negocio que creo que se va a ver al revés.
Pero esa ¿Está es bien? ahí. ¿Está bien? No, se ve perfecto. Se ve perfecto, Ok. sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿Tiene algo más que decir desde el punto de vista de las preguntas del apoderado? ¿Quiere añadir algo? Sí, bien corto, nada más que Bayer Medical quiere confirmar que Bayer, trabajando juntos con instrumentación, hicimos el mejor esfuerzo posible para entregar el máximo número de equipos de ventilación mecánica lo más rápido posible. Bayer Medical espera que esta información que hemos compartido ha podido ayudar a entender mejor las complicaciones y atrasos de producción realizados durante el pico del pandémico. Así que muchas gracias por su tiempo esta mañana y tenerme en esta conferencia con ustedes. Perdóneme, quisiera, ahora que usted lo menciona, hacer una última pregunta y prometo que no insisto más. Si se hubiera manifestado algún interés del Ministerio antes de septiembre, que usted había anunciado como última época de entregas, en recibir más de los 644 aparatos, ¿usted hubiera tenido alguna disponibilidad de equipos adicionales para entregar? Es decir, doctor, en que si se podría haber entregado en septiembre. Septiembre y octubre. Sí, exactamente. Ya teníamos en camino aproximadamente 130 ventiladores PET para instrumentación y seguimos con el plan. Nos quedamos en la planta con varios de ellos y tenemos ahora un inventario de 170 ventiladores configurados para Colombia. Y en octubre había plan, que eso ya paró, pero en octubre había plan para producir más velas para Colombia. Eso nunca paró. Muy amable. No tengo más preguntas. Gracias, doctor Burgos. Bien, les voy a pedir el siguiente favor. Vamos a suspender la audiencia por unos minutos para consultar al equipo del ministerio si tienen algunas preguntas para el señor Blanco. Entonces no nos vamos a desconectar. Les voy a pedir el favor que mantengamos la comunicación. Hacemos nosotros la reflexión interna y retomamos en unos 10 minutos la audiencia. Bien, son las 10:26 de la mañana, sobre las 10:36 de la mañana retomamos la audiencia. Muchas gracias. Lo importante es que además de esa condición que usted nos muestra con el documento de vía aire, una identificación de carácter institucional emitida por el Estado norteamericano, que puede ser su licencia de conducción, para saber efectivamente que... No, déjeme pasarle mi pasaporte, lo voy a enseñar aquí, Perfecto, ¿está bien? muy bien, está perfecto. Muy bien. Un momentico, por favor. Gracias. Entonces suspendemos. Doctor Francisco, doctor Azul, Por supuesto, doctor. exactamente, tómense un cafecito. Ok, aquí estoy de nuevo. ¿Le puedo enseñar mi pasaporte? ¿Está bien? Perfecto, sí señor. Ok, este es el pasaporte americano corriente. Le voy a abrir ahora la sección importante. Muy bien. Se lo voy a poner así a distancia un momentico para que puedan ver que es el pasaporte del país. Y ahora lo voy a poner más cerca para que puedan ver la información específica mía. No sé si se puede leer o no. Yo no creo que está muy claro, ¿no? Blanco Lucio Adolfo, y ahí está la información. Perfecto. Sí, señor. Bien. Muchas gracias. Ok. Retomamos la audiencia de posible incumplimiento del contrato de compraventa número 163 de 2020 y lo hacemos entonces en el punto de preguntas
que el equipo del Ministerio, del equipo evaluador jurídico, técnico y financiero del proceso, hace al señor Blanco. Señor Blanco, ¿se encuentra conectado? ¿Nos escucha bien? Sí, aquí estoy. Por favor, sí. Muy bien, muy amable. Entonces, hemos hecho una valoración de lo preguntado por el doctor Vázquez a usted y las respuestas que usted nos ha ofrecido, y sobre las mismas queremos hacer algunas preguntas que complementan la información para poder desde este despacho tomar la decisión más objetiva posible. Para eso entonces le pedimos a la doctora Luisa Celi para que ella, en nombre del equipo, formule las preguntas al señor Blanco. Doctora Luisa, tiene la palabra. Gracias, doctor Gerardo. Doctor Blanco, en consideración a la declaración que ya nos ha rendido en esta audiencia, quisiéramos hacerle las siguientes preguntas. Dentro de su declaración, usted nos manifiesta la ocurrencia de diferentes situaciones que de alguna forma impactaron el proceso de la fábrica. ¿Usted podría, por favor, indicarnos con la mayor precisión que pudiera darse las fechas estimadas en que usted recuerda empezaron a ocurrir como todas estas situaciones en la logística, en el tema de los insumos, en el tema de la planta de producción? O sea, ¿en qué momento es que empiezan a ocurrir estas circunstancias que empiezan de alguna forma a impactar su producción en los ventiladores? Sí. Yo precisaría, señor Blanco, tres aspectos. Un primer aspecto, el efecto del COVID en el personal de la planta de producción. Segundo, los insumos para poder producir los ventiladores, los insumos externos que llegan vía aire para la producción de los equipos. Y tercero, el efecto en materia de transporte terrestre, transporte aéreo y particularmente el transporte desde países distintos a Estados Unidos con dirección a la planta y desde la planta hacia Colombia también para poder hacer la entrega con oportunidad de los equipos. Ok. En ese aspecto, la situación, como ustedes se pueden imaginar, fue muy delicada cada día, porque en esos tres aspectos del personal, de esos insumos externos y del transporte, aunque íbamos planeando la producción diariamente, estos efectos que tuvimos empezaron a pasar desde abril y corrieron hasta agosto, donde teníamos planeado lo que iba a empezar a llegar y que estábamos produciendo, pero a veces el mismo día que teníamos planeado que íbamos a recibir producto, no lo teníamos. Y arriba de eso, aunque empezamos a tener todas las precauciones que se prepararon en la planta de Palm Springs para batallar al COVID-19, todavía empleados se enfermaron y eso nos paraba la producción. Así que para las fechas yo les diría que esto se empezó a ver cuando fue tuvimos más impacto, fue en mayo, junio, pero se empezó a ver desde ya en marzo cuando el COVID llegó a Estados Unidos. No había, un poco después de eso ya empezamos a tener impacto en la operación. Ok, doctor Blanco. Dentro de su declaración manifiesta que se generó un impacto en la producción. ¿Usted podría de forma estimatoria indicar como el porcentaje en ese impacto? Normalmente, ¿cuánto impactó? Normalmente en unas condiciones, ustedes tienen una producción en unos índices, ¿cómo se había impactado con lo que nos manifiesta? ¿En un porcentaje podría indicárnoslo?
por la situación de cierres por COVID, de los empleados, de lo que ya nos manifestó, ¿cuál sería el porcentaje como en la producción? Sí, dos cosas. Antes que le mencione ese, una de las acciones que tomó Bayer Medical durante este proceso fue abrir una planta en Wichita, Kansas, donde empezamos a producir ventiladores que típicamente se fabrican en California, se mudaron para la producción en Kansas. Eso nos dio más espacio para producir más ventiladores Vela. Y aunque pudimos producir 6 veces más el volumen de lo normal en un tiempo de un año de producción, en porcentaje no lo podría decir en este momento, pero aunque si hay un empleado en una sección de la fábrica que está impactado, esa sección de la producción tiene que estar parada, reprocesada, para entonces restablecerse. Y eso demoraba no horas, pero días. Y eso fue parte del atraso. Y esa misma situación que nosotros estábamos viviendo en la producción nos estaba impactando con las compañías que nos entregaban producto. Y también la demanda siguió creciendo, no solamente antes de este momento, pero en junio, julio, agosto. Y todavía hoy hay mucha demanda. Ya está empezando a bajar la demanda, pero todavía en esos momentos la demanda que había seguía creciendo globalmente. Y eso le puso mucha presión también a los componentes que uno esperaba tener en ciertos momentos. Señor Blanco, en relación a los componentes, usted nos manifestaba que tuvo problemas para el insumo de los mismos en la elaboración de los ventiladores. ¿Podría usted indicarnos específicamente cuáles fueron esos insumos que se vieron afectados, como precisarnos un poco más en relación a los mismos? Sí, dos componentes principales que yo le puedo decir que tuvieron problemas de poder entregarse fueron las tarjetas electrónicas, los GDEs, creo que se llaman, y segundo, las turbinas, lo que se llama el blower. Esos dos componentes son dos de las piezas más importantes para un ventilador mecánico y tuvimos atrasos en esos componentes específicamente. Y en relación a esos componentes, ¿podíamos encontrar algún elemento que fuera homólogo, que cumpliera su misma misión o función en el ventilador, sin implicar con ello la calidad y el funcionamiento del ventilador, o eran solo esos dos? No, era un problema constante. Hay docenas de componentes en distintas secciones del ventilador que se requieren para poder entregar el ventilador en la manera, por los estándares de ISO y de la FDA aquí en Estados Unidos. Pero esos dos componentes son de los principales que se requieren, que tienen que estar bien. Y como había una demanda más grande para esos dos componentes, eso sí que tuvieron impacto. Pero otros componentes para la fabricación del ventilador también sufrieron durante esta situación de COVID. Ok, señor Blanco. Ya que nos indica que se afectó también de diferentes relaciones con otras empresas, ¿usted podría indicarnos si también este tema de los componentes afectó otros pedidos de otros países, de otras negociaciones que tuvieran en relación a estos ventiladores? Sí, positivamente afectó a casi todos los órdenes que teníamos en el sistema, pero durante las prioridades que teníamos para Colombia, por ejemplo, fueron decisiones difíciles porque otros países no consiguieron ventiladores para poder fabricar para ciertos países. Y cuando empezó la negociación con instrumentación y nosotros para este negocio y se dio la prioridad dentro de nuestro sistema, otros lugares sufrieron más que Colombia por no tener esos productos disponibles. Y también, señor Blanco, pues aprovechando también que nos indica las condiciones que se generaron en la empresa para entregar los pedidos a Colombia, ¿usted nos podría indicar cuáles fueron las situaciones de prioridad que manifiesta que Viaire dio a Colombia en la entrega de los equipos? ¿Cómo fue que establecimos la prioridad? Sí, quisiéramos saber cuáles fueron las acciones de medidas de gestión para poder cumplir con
con la celeridad que requería la entrega de los equipos a Colombia. Si existió de alguna forma, por decirlo así, una prelación en relación a la fecha de contratación o una condición para poder entregar los equipos a Colombia de una forma rápida conforme a los plazos que se habían generado. Sí, exactamente. Nosotros en Colombia forma parte de América Latina y América Latina está debajo del grupo de Asia-Pacífico. Y para nosotros poder, en Vela específicamente, para nosotros poder tener la prioridad para Colombia, tuvimos que sacrificar volúmenes para esa parte del mundo específicamente. Todo lo que se estaba fabricando de Vela, un gran porcentaje de todo lo que fabricaba la planta, en el mes de agosto específicamente, cuando ya estaban llegando los componentes con más volumen, se hizo el enfoque específicamente para Colombia, la gran mayoría de esa producción. Y nosotros tuvimos que balancear la demanda que hubo en Asia Pacífica y América Latina con Estados Unidos y el mercado de Europa y el Medio Oriente, de África y parte del Medio Oriente. Son 3 divisiones que tenemos. Y debajo de eso se tuvo que ir balanceando. Pero la parte de Vela para Colombia fue la prioridad que hicimos y por eso tuvimos que dejar otros ventiladores que no pudimos entregar a otros mercados. Ok, señor Blanco. También nos manifestaba que otro de los inconvenientes se presentó en la logística de transporte. Entendido esto, pues en los temas de transporte terrestre y aéreo, ¿podría ampliarnos un poco cómo fue esos problemas de logística? Sí, porque los componentes se están moviendo no solamente en líneas comerciales, pero de líneas de transporte de personal. Como todo eso había parado por la economía, eso fue el primer problema. No habían tantas líneas. Y yo lo puedo hablar de la parte de los componentes que nos llegaban a nosotros para poder fabricar el producto. De la parte del producto saliendo de California hacia Colombia, yo prefiero que instrumentación comenten eso, porque yo sé que ellos también hicieron muchos esfuerzos para mandar eso hasta un vuelo que se preparó específico para mover inventario. Pero por la parte de nosotros, esa situación que no habían suficientes vuelos porque la economía paró y no se estaban moviendo, fue una parte. Y segundo, lo que había explicado antes es que dentro de esas compañías también sufrieron y empezaron a cerrar ciertas, y tuvieron problemas muy similares a los de nosotros en las líneas de producción, pero también países tenían paros de trabajo. Había lugares como en Malasia y Singapur que pararon las plantas de producción a los principios de COVID, en esas primeras semanas de abril, mayo. En abril específicamente fue donde empezaron a parar producción, que no estaban permitiendo a la gente ir a las plantas para trabajar. Eso también causó un problema. En el tema del transporte aéreo, el cierre de fronteras también afectó la producción de los ventiladores. Perdón, haz la pregunta otra vez. Como estamos en el punto de la logística para el transporte, usted en su declaración también nos manifestaba algo sobre cierre de fronteras. Quisiéramos saber si eso también afectó el tema de los ventiladores. Sí, al principio sí, pero después de eso no hubo tanto problema con eso. En Malasia y Singapur habían cerrado y habían productos que estaban viniendo de esa parte del mundo para nosotros, sí. Ok, muchas gracias. Doctor Gerardo. Muy bien, muchas gracias, señor Blanco, por las respuestas dadas a las preguntas ofrecidas por el equipo del ministerio. Pregunto al garante y al contratista si tienen en relación con este tema de pruebas algún comentario que hacer para ir avanzando en el proceso de esta audiencia. Doctora Judy, ¿alguna inquietud? Muchas gracias, doctor. Frente al testimonio no tenemos preguntas adicionales. Apreciaríamos que las pruebas documentales que han sido aportadas por nuestro afianzado sean puestas en conocimiento de mi representada con el fin de valorarlas igualmente. Y nada adicional, doctor. Con todo gusto. Así lo haremos, entonces. Sí. De una vez, entonces, doctora Judy,
le daremos copia de lo presentado por el contratista a este despacho. Doctor Francisco, ¿algo adicional? Muy bien. Muy bien, entonces pregunto al equipo del ministerio de cuánto tiempo requerimos para poder avanzar en la valoración de las pruebas testimoniales, las documentales y las presentadas verbalmente para poder avanzar en la decisión a adoptar. Doctor Gerardo, en consideración a lo expresado, consideramos prudente adelantar, como bien lo dice la siguiente fase, que conforme el literal del artículo 86 de la Ley 1474 corresponderá a verificar todo este material probatorio para adelantar el fallo, por lo que le solicito respetuosamente considerar una suspensión de la presente audiencia para tales efectos. Muy bien, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando? Doctor, conforme su agenda puede ser programada para la próxima semana, en la fecha que usted considere. Muy bien, entonces podemos, miércoles es 4, ¿no? Sea esta la oportunidad para recomendar a nuestros asistentes por la videollamada a generar el registro que se encuentra habilitado dentro de la opción del chat, para que por favor inscriban sus nombres con sus datos para que hagan parte de las presentes diligencias. Solo tenemos inscritos 2 personas, el señor Carlos Andrés Meléndez y el doctor Edison Alexis Castro, faltándonos las demás personas para que por favor nos colaboren con ese registro. Gracias. El link no está disponible. Yo acabo de agregar, doctora, el texto del chat, mi dato. Doctora Judy. Muchas gracias, Ya doctor Burgos. procederemos. Queremos poner en consideración del despacho que, teniendo en cuenta que también tenemos una prueba por oficio, contar los tiempos necesarios para que la interventoría pueda suministrarnos la prueba documental por oficio que se solicitó por mi representada, para que la tengamos disponible para la próxima diligencia. Muy bien. Es lo único. Doctora Gloria, ¿para cuándo estaría el documento? ¿Hoy mismo? Para podérselo hacer llegar al garante. Entonces, hoy... Muchísimas gracias. Muy bien. Bien, entonces, el despacho procede a definir 2 cosas. La primera, suspender la audiencia en este momento para valorar los documentos allegados a la misma y las pruebas testimoniales, los contenidos, para ir avanzando en y hacia la decisión a adoptar. Nico, Y lo segundo, por favor. señor. Y lo segundo, reprogramar entonces la continuación de la audiencia para el próximo miércoles 4 de noviembre a las 10 de la mañana en este mismo lugar. Miércoles 4 de noviembre, entonces reanudaremos 10 de la mañana, para lo cual entonces queda de una vez notificadas las partes. Bien, son las 11 de la mañana y 1 minuto. Damos entonces por suspendida la presente audiencia y reanudaremos el próximo miércoles 4 de noviembre. A todos, muchas gracias por la presencia y por la participación de todos y cada uno en lo que constituye el presente proceso. Muy amables. Muchas gracias, doctor.